bienvenido a tu programa Por Tanto It. Hoy tenemos una persona cercana y lejana a la vez y ya mismo va a entender por qué le digo esta expresión. No te retires, te va a gustar. Bienvenido a tu programa Por Tanto It. Bienvenido a tu programa Por Tanto It. Y como les dije en el opening, hoy tenemos una invitada que es de cerca, pero está lejos. Y la razón es, bienvenida Mariela de los Santos. Muchísimas gracias. Gracias, Ivette, por invitarme a este programa. La razón es, ella es de República Dominicana, pero se encuentra en este tiempo en Italia. En este tiempo no tiene mucho tiempo en Italia, pero vamos a estar conociendo un poco de su trayectoria. ¿De dónde, para aquellos amigos que nos sintonizan y que sabemos que conocen o son de República Dominicana, de dónde es Mariela? Bueno, Mariela nació en una pequeña ciudad de Asua, en República Dominicana, en el sur de la República Dominicana. Y de ahí nos transferimos a Santo Domingo, donde viví la mayor parte de mi tiempo en esa ciudad. Mariela es pastora y misionera en este tiempo actual, en Italia, pero queremos conocer un poco porque a veces entramos de lleno a una entrevista y nos perdemos de la historia. Y a mí me gusta mucho que mi apóstol Wanda dice que a veces la gente conoce la gloria, pero no conoce la historia. Y dice, no, para ella fue fácil llegar ahí. Lo más seguro, tal y tal cosa, pero desconocen, ¿verdad?, el proceso que uno a veces tiene que atravesar para llegar al lugar donde Dios nos pone. Pastora, ¿cómo conocía al Señor? ¿Se crió en el Evangelio? ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, yo me convertí a 19 años. Me invitaron a la iglesia un domingo y cuando oí el mensaje yo dije, wow, eso es lo que yo he estado buscando toda la vida. Y en el primer día que visité una iglesia cristiana evangélica, ya acepté al Señor como mi Señor y Salvador, con mucho amor, con mucha fe, entusiasmo. ¿Eso fue en República Dominicana? En República Dominicana, en la iglesia que hoy se llama Iglesia Evangélica de Oración. Hace más de 40 años, o sea que tengo muchos años ya. Eso fue el otro día, Eso fue el otro día. Y desde ahí en adelante el Señor ha empezado a trabajar con mi vida. Qué hermoso. ¿Y qué tiempo transcurre desde que usted conoce al Señor a los 19 años hasta que identifica que en su corazón, ¿verdad?, que hay un llamado, que hay una pasión que va más allá de estar en una iglesia, sino que entendemos, ¿verdad? Y para mí es importante recalcar, por eso este programa se llama Por Tanto It, Amén, que Dios le dijo, hija, te toca ir. Amén. Pues cuando tenía 2 años de convertida, alguien hizo un mensaje en nuestra iglesia de Isaías 6:8, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y Mariela, que no sabía nada de misiones, dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y ustedes sabrán que Dios le coge a uno seriamente la palabra. Muy porque cierto. así mismito hizo el Señor y dijo, pues te voy a enviar. 2 años más tarde, yo iba a ir a estudiar a España para hacer una maestría. Y mi pastor de la iglesia viene y me dice, Mariela, ¿por qué en vez de tú ir a España no vas a Italia? Hay una jovencita que fue mandada por el gobierno a trabajar allá, cristiana joven. Ella dice, necesito ayuda, ahí no hay iglesia, ahí no hay nada, me voy a perder. Pastor, mande a alguien que me ayude. Wow. Y entonces ahí viene la pregunta, Señor, eso que tú me dijiste hace 2 años, ¿es esto en este momento que tú me estás cambiando el programa y me estás mandando para Italia? Así que esa noche le dije al pastor que iba a orar y me arrodillé a orar y le dije, Señor, no me levanto de aquí hasta que no me respondas. Wow. Si es eso lo que tú quieres. Se me marcaron los zetas en las rodillas, pero el Señor me habló y el Señor me dio un versículo de Isaías 55:5. He aquí que tú llamarás naciones y naciones que no te conocen correrán a ti. A motivo del Eterno, el Dios de los ejércitos, porque ese es el honor
que yo te concedo. Y yo le dije, Señor, wow, yo nada más te pregunté, ¿voy a Italia o no? Y el Señor me habló de naciones y me habló de llamado y me habló de todo. Así que le dije a mi pastor, sí, Pastor Wilson, voy a ir a Italia. Qué hermoso. Qué Y hermoso. ya por ahí empieza todo. Usted menciona dos cosas muy importantes. Usted fue de rodillas Amén. ante el dueño de la obra. Amén. A veces intentamos en nuestras emociones contestar lo que solamente Dios tiene la respuesta. Exactamente. Y usted estaba joven y posiblemente usted podía decir, pero si yo apenas estoy comenzando. Y en la Biblia podemos ver cómo Dios llama a gente, no necesariamente porque estén capacitados, porque el que está dispuesto a capacitar es Él. Amén. Y qué bonito, ¿verdad? Y lo traigo a colación porque es parte de los procesos que a veces tenemos que entender que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Yo no tuve la bendición, y lo digo así, de conocer al Señor tan joven como usted. Ya yo tenía más añitos, pero viví la experiencia similar de un M aquí. Amén. Ese M aquí, créame, si usted quiere, aquí habemos dos personas que podemos testificar. Amén. Que ese M aquí al Señor es literalmente firmar un contrato Amén. que no caduca. Así es. Porque los contratos de nuestro Dios no caducan. Así es, estoy Y entonces de llegó acuerdo. llegó a Italia. Entonces llego a Italia en un invierno con una nieve que me llegaba por aquí, un frío increíble, pero no fue solamente eso lo que encontré de diferente. Es que llego a Italia y las personas no saben lo que es nacer de nuevo. Me preguntaban si la Biblia era el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Me decían que ellos eran católicos, pero eran ateos. Wow. Entonces yo decía, pero, o sea, no había Biblias, no había literatura cristiana. Yo me quedé así como, wow, Señor, cuánta necesidad. Y ahí fue que verdaderamente mi corazón fue tocado, porque entendí por qué el Señor me estaba llevando a un sitio, porque había una necesidad que ni siquiera yo sabía, así tan importante. Sí, y fíjese qué bueno que usted dice que ni siquiera usted sabía, porque uno escucha Italia o España y uno dice, bueno, pero de ahí sale el catolicismo. Y el que conoce el catolicismo puede conocer de la parte, ¿verdad?, del pentecostalismo, de la reforma, del protestante. Pero no es así. Así es. No es así. Y entonces empecé eso llenó ya mi corazón. Ese fue mi verdadero llamado, porque una cosa es cuando el Señor te da la palabra y una cosa es cuando tú ya lo ves para lo que Él te llevó. Entonces empezamos a evangelizar, evangelizábamos como unas locas, vamos a decir, en los parques, a las personas que encontrábamos, pero muchas personas no entendían, ellos no saben, es necesario nacer de nuevo. Ellos no saben que nosotros tenemos que aceptar al Señor en nuestro corazón. Entonces empezamos a hacer todo lo que el Señor nos puso a la mano. Estuve un periodo en Milán, que ese fue mi sitio donde el Señor me llevó, pero después de ahí, el Señor me volvió a llevar a Santo Domingo. Terminé mi periodo de estudiar, evangelicé muchas personas que el Señor me puso, pero después, hablando con mi pastor, volvió un periodo que el Señor permitió que yo volviera a mi tierra para regresar como misionera oficial después de 2 años. había ido, como quien dice, a la capacitación. Exacto. La capacitación no el teórico, la práctica. Exactamente. Porque una cosa es lo que uno puede aprender, otra cosa es lo que experimenta. Que no todo el mundo Exacto. experimenta lo mismo, porque para todos Dios tiene una historia diferente. Pues para mí ese periodo fue como cuando uno hace un viaje de corto plazo, Ajá. que tú dices, ahora vi la necesidad, ahora sé lo que es que se necesita. Y yo llegué de allí y mi mamá decía, ya se va a volver ahí, porque ella nada más habla de lo que sucedió en Italia, de lo que hay en Italia. Y así el Señor permitió que después de 2 años yo pudiera volver. Y ahí fue que la cosa se puso dura en eso, cuando yo volví exactamente como misionera. Ahí ya llegó entonces instalada para levantar una obra. ¿Cuál fue el proyecto? Bueno, el proyecto fue que fui a colaborar con una misión local. En ese tiempo, la República Dominicana no enviaba misioneros como ahora. Estamos hablando de al menos 36 años atrás. Entonces yo no fui sostenida, yo fui sostenida con $100 que me daban para una tarjeta de teléfono para llamar a mi familia, eran 3 minutos y costaban $25. Wow. Y yo decía, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí, chao, se acabaron. Wow.
Pero el proyecto era que se estaban empezando a convertir algunas personas y yo siempre fui una discipuladora. Entonces yo iba ahí para discipular, evangelizar, para todo lo que se necesitaba. Empezamos a hacer campamentos de verano, nosotros construíamos las carpas, construíamos los baños, ustedes me ven con mis uñitas, pero hacíamos de todo. Y así los jóvenes venían, de día era como de vacaciones porque era cerca de la playa y después en la tarde íbamos a evangelizar en la playa, hacer mímica por las calles. O sea, para lo que el Señor me llevó ahí fue a evangelizar, a llevar la palabra. No estaba ni pensando en construir iglesia en ese tiempo. Wow, wow. Vamos a cortar para una pausa. Sé que quieren seguir escuchando porque yo quiero seguir escuchando. Estas son historias de las que uno aprende. Yo voy totalmente en contra de la expresión de nadie aprende de cabeza ajena. Quizás no de la cabeza, pero sí de las experiencias. Nos sirve para mostrarnos un camino que ya fue creado y donde a veces se hace más factible el poder alcanzar y hacer la obra que Dios nos ha llamado en este tiempo. Así que no te retires, volvemos en breve. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. Sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en CTNI. Todo comienza aquí, por eso debes estar conectado a todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en todas partes. Pero usted debe ahí conectarse por CTN Internacional. Y pronto va a escuchar de qué está pasando con Senda FM, que viene con nueva imagen, muy buenas cosas, buena música y palabra. Definitivamente las redes sociales son del Señor y CTN Internacional las está utilizando para hacer lo que Dios nos llamó a hacer: bendecir, ganar almas y edificarte. Bendiciones. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Volvemos a tu programa Por Tanto Ir. Hoy me acompaña la pastora misionera Mariela de los Santos desde la vecina isla de República Dominicana, pero Dios le plació enviarla a Italia con una historia de vida en las misiones espectacular. Síganos compartiendo, pastora Mariela, luego de que ya todo lo que nos ha dicho, ¿verdad? El 4x4, como dice mi apóstol, que salimos no importando las uñas o lo que sea, hacemos carpas, levantamos lo que sea. ¿Qué siguió haciendo Dios en ese tiempo? Pues siguió haciendo que en ese tiempo entonces empezamos a discipular, a enseñar. Se convirtieron algunas personas, muy pocas, porque no puedo decirles que ese fue el momento del fruto. Ese fue un momento difícil para mí, porque yo decía, Señor, pero se convierte uno al año, se convierte en pocos. Cuando se convierte en la familia te lo desbarataba, porque los evangélicos, para ellos eso como una secta. Entonces todo eso era difícil para mí. Y yo dije, Señor, pero tú me has llamado aquí, estoy sufriendo, mi familia allá, mi iglesia, nada. Y el Señor me dijo, eso fue una palabra, porque cuando estamos en las misiones tenemos que tener la palabra del Señor. Eso es lo que te ayuda a perseverar y hacer la obra. Y el Señor me dijo, Mariela, tú aquí estás sembrando. Entonces eso me dio fuerza de que yo no tenía que estar mirando frutos, que todo el mundo se iba a convertir de una vez. Yo empecé a sembrar la palabra, a evangelizar a todas las personas que encontraba, en todo lo que el Señor me permitió. Y ahí, en esa parte del sur de Italia, donde yo llegué por segunda vez, había un joven, porque hay que decir las cosas también que el Señor hace. Claro. Yo me había guardado mucho, conocí al Señor muy joven y yo necesitaba un hombre que sirviera al Señor conmigo, que amaba a Dios, que deseaba servirlo con todo el corazón. Y en ese grupo de misiones, un italiano que amaba a Dios, que se había convertido hacía unos años, y empezamos una amistad y esa amistad creció.
Y ahí nos hicimos novios. El Señor me permitió que nos fuéramos a casar en Santo Domingo para honrar a mi iglesia. Y nos fuimos a preparar después de ahí para Inglaterra, hacer una escuela bíblica, aprender inglés y prepararnos para la misión que Dios nos había llamado en Italia los dos. Qué lindo. Cuando regresamos de ahí, el Señor nos llevó al norte, que es donde verdaderamente todo lo que sembramos empezó a dar fruto. Qué lindo. Entonces, cuando llegamos ahí al norte, el Señor nos transfirió de Bolonia, que era una ciudad donde duramos 6 años, con célula, donde nació nuestra hija. Colaborábamos con un grupo misionero de navigators. Los navegantes son muy focalizados en el discipulado, como yo enseñé siempre con sus libros, y crecimos y aprendimos hasta que un día el Señor le dio 3 sueños de seguido a mi esposo. Wow. Y le hacía ver una ciudad con un monumento y decía que nosotros íbamos a esa ciudad. Y mi esposo decía, pero no sabemos dónde es esta ciudad, y empezamos a orar. Un día fuimos a visitar esa ciudad y mi esposo me dice, Mariela, ese es el monumento del sueño, aquí es que el Señor nos está llamando. Pues ahí empezó nuestro ministerio a dar fruto, pero de una vez. Wow. Pero yo quiero saltar un poquito antes de llegar a ese fruto. Cuando estuvimos esos 6 años en Bolonia, una mañana yo estaba orando y con voz audible yo sentí que el Señor me dijo, a través de los latinos presentes en la nación, yo voy a ganar el corazón de los italianos. Wow. ¡Wow! Y yo dije, Señor, pero preséntame al menos uno, porque yo no conocía latinos en ese tiempo así. Pero cuando el Señor da la palabra, Él la mantiene. Él mismo la respalda. Y así la respalda. Y así conocí la primera dominicana latina en Bolonia. Y con esa palabra, cuando llegamos a Parma, que es la ciudad que Dios nos lleva, donde está el Parmesan cheese, donde está el Parma ham, en esa ciudad de Parma, cuando estábamos ahí, un pastor de Santo Domingo nos escribe. Teníamos ni 6 meses de mudados. Wow. El Señor nos está hablando de Italia y nos puso en el corazón a ti. Y allá los invitamos y mi esposo y yo nos acordamos de esa palabra de los latinos y decimos, el Señor está ya empezando a obrar en esa palabra. Y así creamos una noche cristiana latinoamericana para este pastor, el pastor Montalvo, que él tocaba, hablaba, hacía de todo. Entonces hay que hacerle algo. Pues hermano, ahí empezó todo, el fruto. Esa noche vinieron personas, invitamos con volantino como se hacía. Vinieron personas que nos sorprendieron y una familia empezó a venir a hacer una célula a la casa con nosotros. Y de ahí el Señor nos dijo, no se pueden quedar en la casa, tienen que empezar con un localcito para abrir la primera iglesia. Wow. 40 metros, chiquitico, $250 que lo pagábamos nosotros, pequeñito. Y ahí el Señor llegó a mandarnos 40 personas. Wow. Y de ahí empezamos a crecer, empezaron a venir jóvenes, empezamos a orar, señores, no tenemos jóvenes. Y llegaron jóvenes de 17, 18 años, que hoy son, 2 de ellos son nuestros pastores de las iglesias que hemos fundado. Esa iglesia madre hoy tiene 23 años, la primera iglesia. Mucho dolor, sufrimiento, porque sembrar la palabra, como dice, va llorando Cuesta. el que siembra la semilla, pero volverá con cantos de júbilo trayendo su gavilla. Y así mismo fue que sucedió con nosotros. Sembramos esa palabra con dolor, pero recogimos con gozo y con alegría. Wow, wow, qué hermoso, qué hermoso. Me queda poco en este segmento y no quiero pasar por alto lo que usted tiene en sus manos aquí. Bueno. Háblenos de ese fruto, porque eso es parte del fruto de lo que Dios le ha dado. Amén. Pues aquí escribí este libro que se llama He aquí, tú llamarás naciones, dice una mujer, su historia y un viaje al servicio de Dios. Quise poner aquí toda esa experiencia que le conté a ustedes, las iglesias que seguimos plantando. Hemos plantado al momento 4 iglesias, que no quiero irme sin que eso pueda saber, para que podamos alabar al Señor por su fidelidad. Amén. Y seguimos en eso. Y este libro, el Señor me inspiró a escribirlo para que más personas puedan saber la historia, puedan saber lo que el Señor hizo con una jovencita que llegó a Italia con 24 años y todo lo que el Señor hace, porque el Señor coge personas normales para transformarlas en personas extraordinarias. Porque si tú estás oyendo eso, el Señor no diga, ay, yo no puedo, ay, no, el Señor
toma personas normales para transformarle en personas extraordinarias. Y este libro está escrito para poder honorar a todas esas personas normales como yo, las personas que junto conmigo trabajamos en este ministerio por años, y ver la trayectoria, las personas que estuvieron con nosotros, cómo el Señor nos ayudó, la fidelidad de Dios. Y este libro está ahí todo escrito para la gloria y la honra del Señor. Es importante que usted presente este libro porque se llama Plasmar la Historia. Muchas veces, lastimosamente, hay muchos misioneros que han hecho obra en diferentes partes del mundo y no se ha preservado la trayectoria, la historia de estas personas, y no porque no es por la persona, porque todos reconocemos que la gloria y la honra es de Dios. Pero es importante que el pueblo sepa lo que ya se ha caminado, porque por eso establece la palabra que el libro de Hechos se sigue escribiendo. Amén. Son capítulos. Esto es un capítulo del libro de Hechos, porque eso está plasmado en el libro de la vida, donde Dios tiene escritas todas las historias de lo que su pueblo ha hecho por alcanzar al que no conoce al Señor. Están plasmadas esas historias. Lo único que usted sustrajo el capítulo que habla de Mariela, porque es su testimonio, es lo que usted quiere que la gente conozca, porque precisamente es importante que usted sepa que Dios no está buscando gente capacitada, está buscando gente dispuesta, gente obediente, gente que reconozca la pasión y el llamado que Dios ha puesto en su interior. Mire, y a veces decimos, ay, que voy a orar. Mire, cuando el corazón se le está saliendo, cuando usted no puede, cuando lo que usted está escuchando le motiva vida, le da vida, usted se siente que puede volar con lo que simplemente está escuchando, créame que ese es su llamado. A mí me pueden hablar de química y quizás me quede dormida. Y no es que no sea interesante, es interesantísimo, pero no es mi pasión, no es mi llamado. Desconozco totalmente, apenas me aprendí la tabla de los elementos porque tenía que pasar los exámenes. No es mi llamado. Pero sí, como le decía el otro día una persona, me habla de las misiones y voy a escoger, prefiero un viaje misionero que un viaje al parque del ratón de las orejas. Usted sabe cuál es. Porque está en el llamado. Amén. ¿Es o no es cierto, pastora? Amén. Estoy completamente de acuerdo. Es igual para mí. Mire, me estoy haciendo este viaje aquí a Puerto Rico para animar a las personas, para que se lancen a lo que Dios los está llamando. Y Europa necesita esos latinos que Dios nos dio en esa profecía, que los latinos van a ir a ganar de nuevo el corazón de los europeos, de los italianos, de los españoles, y por ahí seguimos. Eso es así. Amén. Y usted se sorprendería lo que las estadísticas actuales están revelando. En estos días compartimos, y ahí fue que tuve el privilegio de conocerla en el evento de RENEM, el retiro misionero. Usted se sorprendería cómo están las estadísticas actualmente. Antes nos habíamos enfocado en África porque era donde estaba la necesidad, pero Europa está en una necesidad muy, muy latente de evangélicos apasionados. Amén. Que vayan a sembrar la palabra y, como bien dijo la pastora Mariela, que hagan discípulos. Amén. No es decir, Dios te bendiga, Cristo te ama y repite conmigo y ya eres salvo y ahí te dejo y por ahí me fui. No, la Biblia dice, por tanto, ir de hacer discípulos a las naciones. Son discípulos. El discípulo aprende, el discípulo se sienta a la mesa contigo, el discípulo absorbe lo que usted le enseña para multiplicarse. Y ahí es que está el secreto. Tristemente este segmento se ha terminado. Volvemos en breve. No te muevas, CTNI continúa impartiendo vida a las naciones, palabra que transforma y fe que activa milagros. Sé parte de lo que Dios está haciendo aquí en CTNI. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad
Desde los temas que te hicieron danzar hasta las canciones que llegaron al corazón. Llévame a un lugar. Mi ancla firme está. Aquí encontrarás todos los éxitos para seguir viviendo momentos únicos. La tierra canta, el cielo adora. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Y yo sé que este libro que la pastora Mariela escribió a usted le ha interesado. Si usted quiere accesar a este libro, saber cómo puede adquirirlo, escríbanos por favor a misionessenda@gmail.com. misionessenda@gmail.com. Nos deja saber que está interesado en el libro de la pastora misionera Mariela y le vamos a hacer el contacto para que usted lo pueda recibir. Tiene un costo de $20, producción. Hay que cubrir los gastos, ¿verdad? Y hay que apoyar la obra misionera. Si usted quiere contactarse con la pastora Mariela, igual escriba a misionessenda@gmail.com y con gusto le vamos a hacer el contacto con la pastora. En este momento vamos a orar, como siempre hacemos en el cierre de nuestros programas, y me gustaría mucho que estuviéramos orando precisamente por esas naciones europeas que tanto necesitan en este tiempo conocer al Dios de gloria y conocer que hay un solo camino y nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Amén. Así que le pido a nuestra hermana, la pastora misionera Mariela, que nos dirija en oración, Amén, por favor. amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por estos hermanos que están aquí junto con nosotros orando por la necesidad, Señor, de la nación de Europa, de Italia, de España y de otras naciones, Señor. Tú las conoces. Te pido que sea tu gracia y tu bendición tocando corazones para que puedan conocerte como Señor y Salvador de sus vidas, Señor. Que tú seas su prioridad, Señor. Que tú puedas quitar esa venda que le está cerrando los ojos para que ellos puedan verte a ti, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y también te pido por misioneros que tú vayas a llevar allá, personas que puedan venir a ayudarnos, porque, Señor, como dice en tu palabra, la mies es mucha y pocos son los obreros, Señor, y estamos orando para que tú mandes obreros a tus mies, Señor. Te pido por personas que quieran colaborar para sostener económicamente la misión allá en Europa, Señor. Suscita, toca corazones, Señor, de personas que quieran también donar. Y bendice, Señor, a cada persona que está mirando este programa y que tiene en su corazón bendecir esta obra y esta nación. Bendice Europa y bendice todas las naciones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén Aleluya. y amén. Será hasta la próxima. Gracias, pastora Mariela, por su visita. Amén. Gracias a ustedes por haberme invitado. Ha sido un honor y un placer estar aquí con ustedes. Será hasta la próxima. Dios le bendiga.